Saludos y bendiciones, les saluda el pastor Jonathan Cabrera nuevamente, continuando el estudio de Mateo, capítulo 24, segunda parte. Vamos a empezar desde el versículo número 6, quedamos en el versículo 6, dice la palabra del Señor, Mateo 24, 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo esto será el principio de dolores. ¿Ok? Palabra del Señor. Note que aquí la palabra del Señor, Jesús hablando con los discípulos, ¿verdad? Después de la pregunta que le hicieron del templo y él dice sobre la destrucción y todo, ahora les dice que oiréis de guerras y de rumores de guerras, hablando de algunas señales. Las personas tienden a pensar que en esta época que nos ha tocado vivir, ¿verdad? En el siglo XX, inicio del siglo XXI, pues es que uno dice, ya son los últimos tiempos, porque la Biblia dice que oiréis de guerras y de rumores de guerras. Hermanos, siempre han existido guerras, siempre, desde antes de Jesús y después de Jesús han existido guerras. Nadie le gusta las guerras, no es algo bonito, pero la humanidad es así. Siempre las culturas más antiguas, siempre han habido guerras, desde las culturas más antiguas, ¿verdad? Desde las primeras civilizaciones con los hititas, los sumerios, los fenicios, ¿verdad? Los egipcios, los cananeos, siempre, hermanos, los asirios, los babilonios, los griegos, ¿verdad? Los medos persas, los romanos, siempre los otomanos, siempre han habido guerras. Eso es algo inevitable. Y Jesús dice en esta conversación que tiene con sus discípulos que le preguntan aparte, dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero, dice, no os alarméis, cuidado, no se alarmen. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Las guerras y los rumores de guerras no dice que ya se acerca el fin. Es más, dice en el texto que ese es el principio de dolores. Es parte de un principio de dolores que dice el texto bíblico más adelante. Tienen que ocurrir guerras, lamentablemente, así es. Por causa del pecado, por la avaricia del hombre, el deseo de poder, las guerras tienen que ocurrir. Dice, esto tiene que suceder. Alguien dirá, ¿qué Dios más malo? ¿Por qué permite las guerras? No es culpa de Dios. El ser humano es así. Y las conquistas por territorios, por petróleo, por cosas materiales, por poder, por tierras, siempre ha sido así. Y Jesús dice, esto tiene que suceder. Versículo 6. ¿Verdad? Pero aún no es el fin, aún no es el fin. Es necesario que vengan las guerras, de alguna manera nos va acercando, nos va alertando, pero esto no es el fin. Las guerras no determinan el fin de los tiempos ni la segunda venida. Es un principio, es parte, ¿verdad? Lo que dice la palabra, principio de dolores. Guerras como cuáles, por ejemplo, bueno, guerras desde el principio, desde el año 70, en la época de los apóstoles, de la iglesia primitiva, la destrucción de Jerusalén, que lo vamos a ver en los siguientes videos, en el 125 después de Cristo también, una guerra entre los romanos y judíos nuevamente, guerras, por ejemplo, para contra los árabes, para defender Tierra Santa, lo que llamamos las cruzadas, 8 campañas, hubieron guerras, 8 campañas de guerra hubieron, ¿verdad? Desde el año 700 hasta el, ¿verdad? Hubieron casi 200 años en puras guerras. Desde el 1025 por ahí al 1250 fueron 200 años de puras guerras ininterrumpidas, 8 campañas militares para recuperar entre cristianos y musulmanes, recuperar Israel. Siempre han habido guerras, hermano. Guerras, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Guerra del Golfo Pérsico, que yo recuerdo, en los 90, creo que en el 91. Guerras siempre han ocurrido y nadie quiere las guerras. La invasión de Rusia a Ucrania en este último tiempo, las guerras de Israel que siempre han existido, desde la lucha de Israel contra los países árabes, desde
la guerra de 1967, la del 82 también. Han habido varias guerras. Y esa zona del Medio Oriente es una zona problemática, es una zona guerrera. Y lamentablemente siempre han existido las guerras. Pero Jesús dice, no os alarméis, esto tiene que suceder y aún no es el fin. Las guerras no determinan el fin del mundo, es parte. El texto dice, tiene que suceder. Es la manera como tienen que irse acomodando las cosas, lamentablemente. Sigue diciendo el texto bíblico, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo esto es el principio de dolores. Porque se levantará, dice, reino contra reino, ¿verdad? Y habrá pestes, o sea, enfermedades que van a afectar la salud humana, porque habrán pestes. Después de una guerra, lo que quedan son pestes, ¿verdad? Imagínense la guerra que hubo, la peste negra que hubo en Europa, que mató media Europa. O sea, fue una cosa terrible. Las diferentes pestes que se levantan, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de nuestro país, en Costa Rica, después de la batalla de 1856, vino un brote de cólera terrible que mató a mucho ejército tico y muchas personas de los pueblos, lamentablemente, adquirida en Nicaragua. Eso es para poner algunos ejemplos. Las pestes siempre han ocurrido y van a seguir ocurriendo, lamentablemente. Y dice también, habrá hambres. Mire lo que hemos visto en África, nuestros países latinoamericanos, cómo sufren. A gente viviendo en las calles, pasando hambre. En el mismo Estados Unidos, gente no tiene que comer. Es que lo estamos viendo ante nuestros ojos, hermanos. Habrá pestes, hambres, habrán terremotos en diversos lugares del mundo. Toda la vida han habido terremotos, toda la vida han habido fenómenos naturales, huracanes, todo. Y esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. O sea, esto no es el fin, es necesario que acontezca. La naturaleza, lamentablemente, estamos en un planeta y de ahí pasan estos desastres naturales y no debemos culpar a Dios por eso. Pero está registrado en la Biblia, Jesús lo está advirtiendo. Ya antes de Jesús ya habían ocurrido estas cosas y ahora Él lo profetiza que va a seguir ocurriendo, tanto en el tiempo inmediato de Él, como lo hemos venido hablando, como posteriormente a través de toda la historia. Desde estos 2000 años para acá han habido pestes, han habido hambres, han habido terremotos, han habido guerras y rumores de guerras. Han habido, se ha cumplido y lo estamos viviendo hoy. Lo vemos constantemente con Israel, las luchas constantes para defender su territorio contra los palestinos, contra Siria, contra Líbano, contra Irak, contra Irán, las amenazas contra Egipto, los grupos terroristas que vemos de ISIS, de Hezbollah, ¿verdad? Realmente es de Hamas. Guerras constantes y es parte y todo apunta hacia un cumplimiento, pero es necesario, dice el texto bíblico, que esto acontezca. También sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo, en el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Quiero explicar esto, hermano. Proféticamente hablando, principio de dolores es, mire, estar con un dolor no es nada bonito. Jesús lo hace de una manera comparativa. No es nada bonito, eso es un principio. Jesús lo menciona, imagínense, en el año 33 al 40, principio de dolores. Y va a venir un golpe duro de este principio de dolores en el año 70, que lo vamos a ver. Después en el 125. Y posteriormente, a través de la historia, principio de dolores, un inicio de problemas, de guerras, de situación de injusticias, de hambre, de pestes, de enfermedades, etc. Hemos visto, esta situación ya está profetizada, así ha sido siempre. La palabra dice, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y se odiarán unos a otros.
Tengámonos en esta parte, dice la palabra del Señor, y entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Hermano, esto es algo que está ocurriendo y ha ocurrido siempre. La palabra de Dios nos registra esta situación. Seremos entregados, dice, por causa del nombre del Señor, maltratados, algunos maltratados o torturados, y otros muertos. Hay gente que por la causa del Señor es maltratada actualmente, es torturada, y otros, muchos, han muerto por la causa del Señor. Esto no es un detalle menor. Jesús lo está diciendo porque lo está profetizando. Esto iba a ocurrir años después. Iba a ocurrir los próximos 300 años, hermano. Jesús lo dice, bajo el Imperio Romano. Primero en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, que habla de que cuál tribulación, cuál nunca habrá en la tierra, y que lo vamos a ver. Después, las constantes persecuciones que sufrieron hasta el año 325, cuando el emperador romano Constantino declaró el cristianismo como legal en el imperio, y cesaron las muertes, las persecuciones, los circos romanos, cesaron la gente quemada, tirada a los leones, a las fieras, cesó, pero Jesús ya profetizaba lo que se venía. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, dice, seréis maltratados y muertos. Mucha gente derramó su sangre, hermano, por la causa de Cristo solo en los primeros 300 años. Han habido tiempos de relativa paz, pero posteriormente actualmente, hermanos, en estos últimos años, en los países árabes, han quemado, matado cristianos. En Turquía, condenado cristianos, los han maltratado, han muerto cristianos por la causa del Señor. Y Jesús ya lo viene profetizando. Quiero leer algunos pasajes bíblicos para afirmar esto. Quiero leer un poquito, porque esto es una característica, que sufrir por la causa del Señor es algo que ya se ve en la Escritura. Y a partir del Nuevo Testamento, sufrir por la causa de Dios y la de Cristo. Pero quiero leer un ejemplo que está en Hebreos capítulo 11. Dice en Hebreos capítulo 11, leo para usted la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo, dice 11:35, dice la palabra del Señor. Algunas mujeres recobraron a sus muertos por resurrección, otros fueron torturados y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, cadenas y prisiones. 37. Fueron apedreados, aserrados, dice, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas, escondiéndose pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra, y todo esto, aunque, dice, aprobados por el buen testimonio de su fe, tenían un buen testimonio, y miren lo que sufrieron. A pesar de que tenían buen testimonio, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegasen a la perfección aparte de nosotros. O sea, Hebreos, ese es vencer por la fe, también se sufre por la fe. El vencer, a pesar de dar la vida, a pesar de ser torturados, a pesar de esconderse muchas veces por la fe, en este caso hablando de ejemplos del Antiguo Testamento, es esconderse para sobrevivir, el no claudicar en su creencia. Aquí tenemos un ejemplo bíblico. También quiero leer un poquito hablando de Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, hablando de este texto bíblico de Mateo, que seréis torturados, aborrecidos, ¿verdad?, y muertos por causa del nombre del Señor. En Apocalipsis 6, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Cuando Él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Repito, aquí hay una visión en el año 96 de Juan, precisamente de lo que Jesús profetizaba, que por causa de él iban a sufrir. Apocalipsis 6 nos relata lo que pasa
en el presente próximo de Jesús y sus discípulos a través de la historia, todo lo que ocurrió hasta Constantino en el 325 y posteriormente en el futuro, al mismo tiempo de lo que serían las personas que sufrirían o que están sufriendo por causa del testimonio. Lo que pasa es que a nosotros, hermano, estamos, o sea, no nos está pasando nada, pero hay gente que está muriendo por causa de Cristo y no sabemos. Por eso hay que orar y tomar en serio la palabra de Dios. Esto no es un vacilón. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. ¿Se da cuenta? Parecido el ejemplo de Hebreos 11. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Obviamente, pues es un lenguaje figurativo, comparativo, porque si están muertos ahí no pueden estar hablando, pero es una reseña profética de lo que les está ocurriendo o lo que les iba a ocurrir a muchos seguidores de Jesús, a muchos cristianos, a través de todas las épocas, y queda retractado en este mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Entonces se le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran por un poco más de tiempo. Escuche esto, hermano, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Esto no es un juego, esto no es un vacilón, mis queridos hermanos. Esto es algo de verdad que está ocurriendo y ha ocurrido toda la historia del cristianismo. Gente ha sido muerta por la fe y por el testimonio de la palabra. De hecho, Juan estaba preso en la isla de Patmos por el testimonio de la palabra. Era un preso político. ¿Cuántos presos políticos hoy tenemos por la causa del cristianismo, de la fe, torturados, masacrados? Muchos han sobrevivido con parte de su cuerpo menos, ciegos, inválidos, sin lengua, sin dientes, sin ojos, por servirle al Señor, por no negar su fe, por ser valientes y estar hasta lo último, y han sobrevivido. Esos son los verdaderos héroes. Otros no sobrevivieron, hermano. Otros murieron. Otros, el Señor quiso que parecieran, como decía Hebreos, el mundo no era digno de estos hermanos. Nosotros no estamos pasando nada, hermano, de lo que nuestros hermanos han sufrido a lo largo de toda la historia. Esto es algo profundo, hermano. Y Apocalipsis lo deja redactado en una visión profética. También dice Apocalipsis 7:14, leo para usted en 7:14 en Apocalipsis, dice, yo respondí, Señor, tú lo sabes, porque el versículo viene hablando sobre una gran multitud incontable. Estos dice, ¿quiénes son? ¿Verdad? Entonces dice, uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Por segunda vez menciona que los han vestido de blanco. En la cultura grecorromana, pues cuando alguien ganaba un premio se le daba una corona que era como una diadema con olivo, y esta era la corona que les daban al ganador. Y el ponerle ropa blanca era un símbolo de realeza, de un triunfo. Eran triunfadores. Los atletas los vestían de blanco y les daban antorcha y les ponían la corona de olivo. Eran los ganadores, los vencedores. Pues aquí en esta visión profética dice, ¿y estos de vestiduras blancas quiénes son? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono, dice, tendrá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva. Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? ¿Se da cuenta la importancia de esto? Aquí queda registrado, está en el Apocalipsis, lo que iba a pasar. Jesús profetizó lo que vendría para el pueblo de Jerusalén, que lo vamos a ver en el próximo video.
y también profetiza lo que ocurriría en toda la historia posteriormente, porque seremos aborrecidos por causa de Él, por causa de su nombre. Seguimos en Mateo 24, dice el versículo: y por el aumento de la maldad, verso 12, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, hermano, Jesús está profetizando de lastimosamente gente va a perder su fe. Gente se va a apagar, gente se va a desviar. Inclusive Pablo habla en segunda de Tesalonicenses, cuando venga la apostasía, gente va a volver atrás, gente va a apostatar. Una vez alababan a Cristo y ahora lo rechazan. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, ya esto lo estamos viendo. ¿Cómo es posible que hijos no le hablen a los padres? Padres no le hablan a los hijos, hijos les faltan el respeto a sus padres, sobrinos les faltan el respeto a sus tíos a sus sobrinas, o sea, todo una maldad, por haberse multiplicado la maldad. Hay que entender, y lo estamos viendo, la multiplicación de la maldad está llegando, hermano, a parámetros impensables, que lo que da es tristeza. Estamos viendo cómo ya se mata a la gente por dinero, ya es un trabajo el sicariato. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a esto? No hay temor por la vida humana y menos temor de Dios. Se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mucha gente que me está viendo o que vaya a ver estos videos, hermano, no se quede en su casa metido, esperando que su corazón se cauterice, que venga la maldad a su vida y se amargue y termine usted perdiendo el camino de alabar a Dios cuando una vez le conoció y una vez estuvo en su presencia. Tenga mucho cuidado. Se multiplica la maldad y hay que perseverar hasta el fin. Es una manera de decir que hay que ser constantes en la palabra de Dios para recibir recompensa y esa esperanza de la vida eterna que Él nos ofreció. Y termina el texto diciendo, y termino con este video diciendo: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, verso 14, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, por todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oiga, ahora sí Jesús dice que se acerca el fin, y nos da la señal, de las pocas señales que Jesús dice, el fin se va a acercar con esta señal. Aquí lo tenemos en Mateo 24, 14. Pero pastor, las guerras y las pestes y el COVID, no, eso tiene que ocurrir, eso son guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, pero aún no es el fin, eso tiene que suceder, lo dice el texto bíblico, pero esta dice, y será predicado el evangelio de todo el reino, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Mi querido hermano, le doy 3 señales contundentes de la palabra de Dios para la segunda venida. Nadie sabe el día ni la hora, pero hay señales que están tan evidentes. Ya vimos el video pasado con lo que eran los falsos cristos, los falsos mesías, pero ya hace 2000 años que vienen todo esto, ¿verdad? Pero ahora hay una señal clara, dice, y será predicado el evangelio del reino por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hermano, lo que marca el fin y la segunda venida de Cristo es la predicación del evangelio. Somos 7.200 millones, casi 7.500 millones de seres humanos. 2.000 millones aproximadamente se dicen ser cristianos, ¿verdad? 1.500 musulmanes y otros 1.300 millones de fe entre hinduista, budista, otros fe hindú, casi 1.000 millones de la fe hindú. O sea, hay más de 2.000 millones de seres humanos que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Que es más conocida la Coca-Cola, en 100 años es más conocida la Coca-Cola que Jesucristo. Entonces hay muchas almas que aún no han escuchado el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que la señal para su venida es la predicación del reino por todo el mundo. Cada vez está más cerca, hermano. Cada vez se va acercando ese momento. Cada vez se acerca ese momento, pero falta un poco. Hay que predicar la palabra. Jesús lo dijo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y ahora sí vendrá el fin. No las guerras, no las pestes, no las hambres,
No, es la predicación del Evangelio marca la pauta para la segunda venida de Cristo. Los espero en el próximo video. Que Dios les continúe bendiciendo.